Muchas gracias por esa acogida tan cariñosa. Gracias por tantas voces de ánimo. Pero sobre todo, gracias por orar. Gracias por cada oración que ustedes hacen por nosotros los sacerdotes. Gracias. Yo quisiera a cada uno de los orantes darle mi abrazo agradecido y también yo aplaudirlos a ustedes, porque tengan la certeza de que con su oración ustedes están sosteniendo a la iglesia. La iglesia se sostiene del amor de Dios que se expresa también en la oración de ustedes. Así como estamos de pies, vamos a darle un saludo a la Santísima Virgen María, que es aliada de todo lo bueno. Todo lo bueno que se pueda ocurrir en tu corazón, que pueda llegar a tu corazón, todo lo bueno, tiene como primera aliada a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos queridos, en el corazón de Jesús está la expresión más pura, más bella del amor que Dios nos tiene. Y por eso una pregunta muy natural es, ¿a quién no le interesa que lo amen tanto como nos ama Jesús? ¿A quién no le puede interesar tanto amor? Y sin embargo, el amor de Jesús ha sido rechazado muchas veces con indiferencia, con ingratitud, incluso con ofensas, blasfemias, sacrilegios. ¿Por qué sucede esto? Es una pregunta que se han hecho los santos. Así, por ejemplo, encontramos a San Francisco de Asís, que se preguntaba entre sollozos, ¿por qué el amor no es amado? Y se quejaba con gran dolor y repetía, el amor no es amado. ¿Por qué sucede esto? Nuestra enseñanza en esta oportunidad gira en torno al llanto de San Francisco de Asís y a esa pregunta, ¿por qué el amor no es amado? Probablemente nos podemos decir, bueno, hay gente mala que hace sacrilegios y hay gente mala que es fría y dura con Dios, pero yo lo conozco, yo lo amo. Esa enseñanza no es para mí. Algunas personas pueden pensar eso. Pero cuando uno descubre la baja calidad que tiene el propio amor, uno se da cuenta que también uno ha sido ingrato. Cuando uno se da cuenta de cuánta tibieza uno tiene, de cuánto tiempo ha perdido, de cuántas oportunidades ha dejado pasar, entonces uno también siente dolor. Y siente dolor porque tampoco nosotros hemos amado al Señor como Él se merece. ¿Y cuál es la manera como Él se merece ser amado? Él mismo nos lo contó en el libro del Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y ahí nos damos cuenta que también nosotros le hemos puesto resistencia al amor de Dios. También nosotros nos hemos resistido a ese amor. Y por eso este mensaje
no va únicamente para los que podríamos llamar enemigos de Dios o enemigos de la fe. Este mensaje va también para nosotros mismos, para que descubramos cuánto nos falta crecer en el amor. El amor no es amado. Ese era el llanto de nuestro amado San Francisco de Asís. Pero ese también es el llanto de muchos otros santos que descubren la terrible desproporción entre todo lo que Dios nos da y lo poco y mal y tarde y tibio que nosotros le retornamos. Así que entender cuáles son las barreras, cuáles son los obstáculos que tenemos frente al amor de Dios es no solo necesario, yo diría es indispensable. Surge una cuestión. El amor de Dios es incondicional. Dios no nos pone condiciones. Decía precisamente el Papa Francisco, me parece una frase muy feliz, Dios está más dispuesto a perdonar que nosotros a pecar. El amor de Dios es incondicional. Entonces, ¿eso qué significa? Que el problema no está en Dios. El problema está en nosotros. Y hay una comparación muy antigua y muy bonita que nos ayuda a comprender lo que estoy tratando de decir. Piensa en la luz del sol. ¿De dónde proviene la luz del sol? Proviene de las reacciones de fusión nuclear que suceden en lo más profundo de esa inmensa estrella. Dentro de esas reacciones está una tremenda presión y una tremenda temperatura que hace que se fusionen átomos de hidrógeno produciendo átomos de helio. Esa reacción genera energía en forma de fotones. Esos fotones se producen miles de kilómetros en el interior del Sol. ¿Cuánto tiempo tarda un fotón en salir del Sol? Bueno, ya se comentaba un poco en la introducción que me ha gustado siempre la ciencia. ¿Cuánto tiempo tarda un fotón en salir del Sol? Un fotón tarda, de acuerdo con lo que han estudiado los científicos, cerca de 100,000 años. Ese fotón que se produjo allá tiene que rebotar millones y millones y millones de veces. El camino para que ese fotón que se produjo en el corazón del Sol pueda salir es supremamente tortuoso. De manera que la parte más corta del camino de los fotones es desde la superficie del Sol hasta llegar a nuestros ojos, hasta llegar a tu retina. ¿Cuánto se demora ese fotón desde la superficie del Sol hasta tu retina? 8 minutos, poquito más, 8 minutos. Pero antes de esos 8 minutos han tenido que pasar 100,000 años para que ese pobre fotón salga del Sol. Ese fotón dura 100,000 años en tratar de salir, o sea que los fotones que llegan a nuestras retinas son todos fotones viejos. Esos fotones tardan 100,000 años en llegar a la superficie y después 8 minutos hasta llegar a tu retina. Han hecho un camino larguísimo. Y si yo pongo este papel, ya no me llega ese fotón. Y si yo cierro mis párpados, ya no me llega ese fotón. Así sucede con la gracia de Dios. Dios lo ha hecho todo para que lo conozcas. Dios ha hecho todo para que lo ames. Dios ha hecho todo para que te sientas amado, para que te sepas amada. Pero si hay un obstáculo que es el equivalente de poner el papel o el equivalente de cerrar los ojos, todo ese camino se ha desperdiciado. Si yo cierro mis ojos, ya no me llegó ese fotón. Aunque hay algunos fotones que logran atravesar la delgada piel de los párpados.
Entonces los obstáculos no están de parte de Dios. Los obstáculos están de parte nuestra. Y eso significa que la tarea de quitar esos obstáculos es la tarea más bella que tú puedes hacer para que se cumpla en ti la palabra que está en la primera carta de Juan. Te sugiero que las citas bíblicas que vamos a ir dando, las escribas, después las buscas en internet. La primera cita que nos interesa es: hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Esa frase está en la primera carta de San Juan en la Biblia. Repito, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Amigos, toda la vida cristiana consiste en eso, en que conozcamos el amor que Dios nos tiene y creamos en Él. No son palabras que yo me invento. Están en el capítulo 17 de San Juan, otra cita bíblica. No se imaginan la alegría que me produce ver a la gente católica tomando sus apuntes, escribiendo las frases. Es algo que me llena así el corazón. Entonces la segunda frase es una frase que Cristo le dice al Padre Celestial: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu enviado Jesucristo. Ahí se juega todo, en que conozcamos el amor que Dios nos tiene y creamos en Él. Y en eso consiste la vida eterna, en que conozcamos a Cristo y en Cristo. Y gracias a Cristo y a través de Cristo conozcamos al Padre Celestial. ¿Y qué sucede si no lo conocemos? Entonces se cumple lo que dijo el profeta Amós. Otra frase. El papel mío cuando digo estas frases es que la persona que no está escribiendo siquiera en su celular empiece a sentirse culpable. If English is your first language, you probably can say to yourself, what's wrong with me? ¿Qué está pasando que no estoy escribiendo estas citas bíblicas? O sea, yo no viajé desde el sol 100,000 años, pero yo viajé desde Colombia. Yo viajé miles de kilómetros para estar aquí contigo. Bueno, no más regaños en el próximo minuto. Hermanos, entonces dice el profeta Amós, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si una persona no se siente amada, si una persona no conoce el amor de Dios y entra en una crisis existencial pavorosa, va a considerar el suicidio. Si una persona tiene una dificultad en su trabajo y no se siente valorada, y esa persona al mismo tiempo tiene un problema en su matrimonio y no se siente amada ni valorada, esa persona es lo más normal, va a entrar en una terrible crisis y seguramente va a tener ansiedad y va a tener una cantidad de problemas. Si esa persona no tiene el soporte de conocer que hay un Dios que le ama, esa persona puede estar en muy, pero muy serios problemas. Muy serios problemas. Y no se nos olvide que estamos viviendo en un mundo que cada vez se vuelve más violento. Y la gente no quiere resolver los problemas, quiere eliminar a los que cree que les causan problemas. Estamos viviendo la lógica de la eliminación en la escala micro entre personas y en la escala macro entre naciones. Las cosas se resuelven eliminando y matando. Entonces los obstáculos están de parte nuestra. Vamos a hablar, ahí termina la introducción. Ahora vamos a hablar de qué obstáculos encontró Cristo en su tiempo y luego vamos a hablar de qué obstáculos están también en nuestro tiempo. Al final daremos algunas recomendaciones. Esa es la enseñanza de hoy. ¿Qué obstáculos encontró Cristo en su tiempo? Esta pregunta no solo nos ayuda para nuestra propia vida cristiana, sino que también nos ayuda para entender mejor los evangelios. Efectivamente, nos damos cuenta en los evangelios que hubo personas
que recibieron con amor y con gozo el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, en una escena muy linda en la ciudad de Naín, la gente admirada dijo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Eso está en el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Marcos se cuenta que cuando Cristo curó a una persona que tenía gran sordera y terrible dificultad para hablar, era un sordomudo, esa persona, cuando fue curada ante los ojos de la gente admirada decía: bellamente lo hace todo. Esa es la traducción literal del texto griego. Kalos, panta pepoyeken. Todo lo hace bien, todo lo hace con belleza. Hubo gente que se llenó de gozo. Cuando la multiplicación de los panes, hubo gente que se llenó de alegría y dijo: este es el Rey de Israel, este es el Mesías. Vamos a tomarlo y vamos a llevarlo a Jerusalén y que tome posesión del reino. Y la gente estaba entusiasmada y recibieron con muchísimo amor y con muchísimo agradecimiento. Pero no todo el mundo tuvo el mismo entusiasmo. Sabemos que hubo sectores de aquella sociedad en donde la palabra de Cristo no cayó bien. Sabemos que hubo grupos en el tiempo de Cristo que no se sentían a gusto con él. Gente que no lo soportaba, gente que empezó a calumniarlo. Algunos llegaron a decir: sí, es verdad que expulsa demonios, pero expulsa demonios por el poder del demonio que tiene adentro. Hasta ese extremo llegaron. Entonces tenemos que preguntarnos por qué sucedió eso en ese tiempo. Es decir, por qué estas personas, lejos de alegrarse por la presencia de Cristo, lejos de agradecer la palabra de Cristo, lo que hacían era disgustarse. Y frente a los milagros de Cristo, solo sentían dureza y desconfianza. Para mí, el pasaje más impresionante es el que nos encontramos en el Evangelio de Juan después de la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, para tus datos, está en el capítulo 11 de San Juan. Después de la resurrección de Lázaro, Cristo volvió a casa de Lázaro y sus dos hermanas, que se llamaban Marta y María. Y muchos judíos fueron a ver a Cristo, que sabían que había hecho tal milagro, y también a ver a Lázaro. Yo me imagino a la gente tomándose fotos con Lázaro. Fotos aquí con el resucitado. Eso suena a entusiasmo, pero ahora ponle cuidado a esto. Mira lo que nos advierte San Juan. Cuando se produjo esa oleada de amor y de entusiasmo hacia Jesús, algunos de los fariseos y sumos sacerdotes dijeron: ¿qué hacemos con este hombre? Hace muchos milagros, y decidieron que había que eliminarlo. Pero no solo eso, decidieron que había que matar también a Lázaro. Pobre Lázaro estaba recién recuperado, ya lo iban a matar. ¿Por qué ese odio? Uno podría dar una respuesta corta. Esas personas finalmente estaban atacando a Cristo porque el demonio mismo detesta a Cristo y de alguna manera estos eran como seguidores, podríamos decir, como discípulos, como satélites del demonio. Esa respuesta no es incorrecta, pero necesitamos profundizar más. Y para profundizar más, necesitamos recordar cuáles eran los grupos que había en la época de Cristo, porque había distintos grupos. Desde muchos siglos atrás, desde miles de años atrás, el judaísmo no ha sido una religión unificada. Eso sigue hasta nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay judíos que creen que hay una vida después de la muerte, y hay muchos judíos que no creen eso. Pero este no es un estudio sobre el judaísmo, sino un recordar cuáles eran los grupos que había en ese tiempo. Las palabras como fariseo, saduceo, herodiano, son palabras que probablemente nos suenan familiares.
Y esas palabras las recordamos porque son parte de los grupos que se opusieron a Cristo muy, pero muy vigorosamente. Los fariseos, que eran muy amigos de los escribas, los herodianos, que en cierto sentido eran cercanos, políticamente eran cercanos a los saduceos. ¿Por qué ellos no amaban a Cristo? ¿Qué daño les hacía Cristo? ¿Por qué Cristo encontró esa resistencia en ellos? Pero además tenemos un grupo bastante aguerrido, un grupo violento, que eran los llamados celotas. Parece que entre los apóstoles del Señor, entre los 12 apóstoles, había dos que venían del grupo de los celotas. Uno se llamaba Simón, lo mismo que Simón Pedro, pero obviamente era otro Simón. Y la Biblia lo llama así, Simón, el celota o el celote. El otro era Judas Iscariote. ¿Qué pasó para que el amor de Cristo no pudiera llegar a los fariseos? ¿Qué pasó para que el amor de Cristo no pudiera llegar a los escribas, a los saduceos, a los herodianos, a los celotas? Eso es lo que vamos a tratar de explicar brevemente. Y repito, esa explicación nos va a ayudar, nos va a servir, no solo para nuestra propia vida, porque creo que todos tenemos algo de fariseo, algo de saduceo, algo de celota. Nosotros también tenemos de lo mismo que ellos, pero además nos va a ayudar a entender la Biblia. Vayamos caso por caso, pero brevemente. Empecemos por los celotas, entre los cuales tenemos a dos, ya los dije, Simón el celota o celote y Judas Iscariote. Pero esos dos tomaron dos caminos distintos, mientras que uno es San Simón apóstol, el otro es Judas Iscariote el traidor. ¿Qué era lo que querían los celotas? Los celotas eran una fuerza que debemos calificar de guerrillera. Eran una especie de guerrilla. Y ellos estaban convencidos de que había que hacer con los romanos lo mismo que unos 2 o 3 siglos atrás se había hecho con la gente del imperio helenístico. Efectivamente, unos 200 años antes de Cristo, se presentó una situación que se resolvió de manera violenta, se resolvió parcialmente, de manera violenta. Todo tiene que ver con un gran personaje de la antigüedad, grande por sus conquistas, no grande moralmente, llamado Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Cuando murió Alejandro Magno, los inmensos territorios que él conquistó fueron repartidos. Y una parte de esos territorios dio origen a lo que se conoce como el imperio helenístico. La expresión helenístico quiere referirse a la Hélade, es decir, a la región que nosotros llamamos Grecia. El imperio helenístico era el imperio que heredaba de Alejandro Magno las pretensiones de dominación y que llegó hasta la Tierra Santa, llegó hasta la tierra que conocemos como Tierra de Judá. Llegaron hasta allá. Y estos del imperio helenístico querían imponer sus costumbres a la fuerza a los judíos. Por ejemplo, que había que comer todo tipo de carne, no solo la que mandara la ley de Moisés, y que había que practicar otro tipo de cosas, como por ejemplo lo que hacían los griegos. Los griegos amaban la fuerza física y eran grandes admiradores del cuerpo humano. Entonces, para los griegos eran muy importantes los gimnasios. Debe saberse que en la antigüedad los gimnasios eran lugares donde se hacían los ejercicios estando desnudos. De hecho, la palabra gimnasia y la palabra gimnasio viene de una raíz griega que significa desnudo. Y eso de la desnudez tiene su importancia porque cuando los judíos, los varones, sobre las mujeres no nos dicen nada, cuando los varones judíos iban a practicar la costumbre de los gimnasios, tenía que notarse forzosamente que eran circuncidados. Entonces, el imperio helenístico, unos 200 años antes de Cristo, quería imponer todas estas costumbres entre los judíos. Pero hubo una familia de judíos
la familia de Judas Macabeo, que se opuso resueltamente a esa imposición. Judas Macabeo y su familia iniciaron una revuelta en forma de guerrilla contra el imperio helenístico. Ellos se echaron al monte y hacían ataques sorpresivos, terriblemente violentos, para mantener el hostigamiento en contra del imperio helenístico y echarlo fuera. La estrategia relativamente funcionó, en el sentido de que el imperio helenístico pues finalmente se quitó de ese lugar. Pero no fue un triunfo real porque el imperio helenístico, más que por obra de los macabeos, cayó por la presión de otro imperio, el imperio romano. El hecho es que en la memoria colectiva de los judíos quedó que había algo maravilloso, que era luchar contra el imperio que nos invade. Los celotas querían aplicar esa misma lógica con los romanos. Lo que ellos pensaban era, si esto nos sirvió con el imperio helenístico, o para decirlo más corto, con los griegos, pues nos va a servir también con los romanos. Lo que ellos querían era un golpe decisivo, un total y luego un golpe decisivo que expulsara a los romanos y que le permitiera al pueblo elegido recuperar su independencia. El poder inmenso que Cristo manifestaba con sus palabras, con su liderazgo, con sus milagros, causaba gran entusiasmo en muchas personas, también en los celotas. Los celotas pensaban que ese Cristo, que era capaz de multiplicar panes y de sanar enfermos, que era capaz de calmar una tempestad con su sola palabra, ese Cristo que tenía poderes tan maravillosos, indudablemente podría convocar una fuerza masiva que finalmente echara fuera a los idólatras, incircuncisos, opresores, paganos, es decir, a los romanos. Pero Cristo decepcionó a los celotas, incluyendo a Judas Iscariote. Los que estudian la figura de Judas Iscariote llegan a la conclusión de que uno de los factores que llevó a Judas a traicionar y vender a su maestro fue precisamente la decepción. Judas, al darse cuenta que en el corazón de Cristo, corazón de Jesús, al darse cuenta que en el corazón de Jesús tiene tantísima importancia la misericordia y el perdón, se sintió decepcionado. Porque la lógica del Iscariote era la lógica de la violencia, la lógica de despliegue rotundo de poder para sacar, para echar afuera, para darle una terrible patadota a esos romanos y expulsarlos para siempre. Esa era la idea que tenía Judas Iscariote. Por supuesto, él quedó decepcionado y todo indica que ese fue uno de los factores por los que él decidió vender a Jesucristo. Este líder que lo tiene todo para darnos una maravillosa victoria, se ha quedado con unos temas de mansedumbre, de perdón, de misericordia, de amar al enemigo. Con eso no vamos a ninguna parte. Lo que se necesita es un puño resuelto y acabar con esos tipos. Esa era la manera de pensar de ellos. Por consiguiente, quedémonos con esta palabra para cerrar el subcapítulo de los celotas. ¿Qué les pasó a los celotas? La palabra es decepción. Y cuando una persona se decepciona de Cristo, cuando una persona se decepciona de Dios, no solo no cree en Él, sino que se convierte en enemigo de la fe. Vamos a otro caso. Debemos hablar juntamente de los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Como ya lo sugiere su nombre, eran la gente más ilustrada, eran la gente más estudiosa de la época. Prácticamente la vida de un escriba consistía en estudiar y estudiar y estudiar. ¿Estudiar qué? Pues la palabra de Dios, estudiar las escrituras. Pero los escribas no se limitaban a estudiar las escrituras. Los escribas también estudiaban
las diferentes corrientes de interpretación de la Escritura. De manera que los escribas se volvían gente muy, pero muy erudita. Se calcula que un escriba, antes de poder enseñar, o sea, volverse un rabino, antes de poder enseñar, tenía que hacer un camino que empezaba prácticamente en la infancia y que llegaba hasta los 40 años de edad. 40 años de edad. En términos de nuestra época, eso equivale a una persona que haya hecho 2 o 3 doctorados y probablemente 1 o 2 postdoctorados. Ese era el nivel de preparación de los escribas. Y los escribas tenían una tremenda autoridad ante la gente porque se suponía que ellos eran los que tenían la llave del saber. Ellos eran los que sabían cómo se debía entender la ley. Y sabemos que la ley, pues, es todo para los judíos. Los escribas, sin embargo, no tenían muchos discípulos. Los escribas ganaban su discipulado especialmente en el otro grupo que estoy mencionando, es decir, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran aquel grupo de judíos que estaban convencidos de que el reino de Dios debía llegar y estaba a punto de llegar, pero que el reino de Dios solo podía llegar si nosotros cumplíamos la parte de nuestro contrato. Es decir, los fariseos eran aquel grupo de judíos que creían que la alianza con Dios tenía la estructura de un contrato. Y ya sabes que en un contrato, el cumplimiento tuyo determina el cumplimiento de la otra persona. Si, por ejemplo, tú haces un contrato con una persona para que te pinte tu casa, ese es tu contrato. Si tú no le pagas a esa persona, tú no esperas que la persona te pinte la casa. Así de sencillo. Tú no hiciste tu parte, el otro tampoco va a hacer su parte. Así de sencillo. Y lo mismo del lado del pintor. Si el pintor no ha pintado la casa, pues tampoco esperará que le paguen. Entonces los fariseos tenían una idea completamente contractual. Es decir, ellos miraban la alianza como un contrato. Y la idea que ellos tenían era, la razón por la que nosotros vivimos como unos malditos y la razón por la que nosotros estamos siendo oprimidos por un poder que es extranjero, que es pagano, que es cruel, la razón por la que nos está pasando esto es simplemente porque nosotros no hemos cumplido el contrato. Entonces lo que hay que hacer es cumplir el contrato. Si nosotros cumplimos la parte de nuestro contrato, entonces Dios cumplirá la suya. Y cuando Dios cumpla su parte, van a venir sobre nosotros las bendiciones que aparecen en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 trae una larguísima y hermosísima lista de bendiciones. Y los fariseos, guiados por los escribas, por eso había esa relación entre escribas y fariseos, los fariseos guiados por los escribas decían, claro, esto es lo que sucede. Lo que nos está pasando es que nosotros pues no estamos cumpliendo la parte del contrato. Y por eso estamos sujetos a maldición. Pero cuando ellos pensaban, los fariseos, cuando ellos pensaban en cumplir el contrato, ellos no pensaban únicamente en que nosotros, fariseos, vamos a cumplir, sino que el razonamiento de ellos era, como Dios hizo el pacto, no con una, ni 2 personas, ni 20 personas, sino con todo el pueblo, entonces todo el pueblo tiene que cumplir el contrato. Es más o menos lo mismo que si tú haces un contrato con la mesa directiva de una empresa y se necesita que toda la mesa directiva cumpla su parte para que tú cumplas tu contrato. Entonces ellos decían, si no llegamos al punto en el que todo el pueblo cumple con la ley, entonces la maldición seguirá sobre nosotros. Los fariseos se presentaban bajo la guía de los escribas, los fariseos se presentaban como los auténticos practicantes de la ley. Pero los fariseos tenían 2 problemas, que en realidad terminan siendo 3 o 4. El primer problema de ellos es que ellos se consideraban superiores al resto de la gente, porque nosotros sí tenemos la luz. Ellos se consideraban luz de ciegos. De esto nos habla San Pablo hacia el final del segundo capítulo de la carta a los romanos. Ellos se consideraban luz de ciegos, ellos se consideraban superiores.
Pero el problema más grave de los fariseos era que ponían unos niveles de exigencia tan absurdos que no eran ya los de la ley de Moisés, sino que eran los niveles de exigencia propios de las interpretaciones humanas, las tradiciones puramente humanas que les daban los escribas. La fuente de ellos eran los escribas, y los escribas, ya lo dijimos, no se apoyaban únicamente en la ley, sino que tenían corrientes de interpretación. Algunas de esas corrientes de interpretación eran supremamente estrictas. Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos? Que los fariseos tenían unos absurdos de exigencia, de los cuales nos habla, por ejemplo, el apóstol San Pedro cuando dice, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, ni nosotros hemos podido cumplir lo que dice la ley. Se refiere a esos niveles de exigencia absurdos. Un ejemplo de qué eran esos niveles de exigencia. Por ejemplo, ¿cuántos pasos se pueden dar en un día sábado? La ley de Moisés no especifica eso, pero los estudiosos antiguos y recientes habían llegado a una conclusión sobre cuántos pasos se podían dar en un día sábado. Entonces tú imagínate en qué se convertía el sábado para esta gente. Desde el momento en el que me levanto, por ejemplo, para ir al baño, ya tengo que empezar a contar pasos. Si el baño está lejos, si estoy mal del estómago, problema grave. Tienes que seguir contando pasos. Imagínate, haz un día, haz el juego del fariseo, pero por favor solo por un día, que no se te vuelva costumbre. Haz el juego de tratar de contar los pasos. Bueno, tú dirás, para eso tengo mi reloj inteligente, que me va contando los pasos. Pero ese es solo un ejemplo. Entonces los fariseos se volvieron arrogantes y se pusieron un nivel de exigencia que ellos mismos no alcanzaban. Y como no lo alcanzaban, empezaron a retorcer la ley, porque finalmente lo que ellos querían era experimentar las bendiciones de abundancia y prosperidad de parte de Dios. Entonces se ponían a retorcer la ley, a interpretarla caprichosamente para lograr parecer buenos, sabiendo que ellos mismos no alcanzaban. Hay un ejemplo que Cristo les da a ellos, y este ejemplo es interesante. En la ley de Moisés había distintas formas de ofrenda que se podían hacer al templo. Una manera de ofrenda se llamaba corbán. La ofrenda llamada corbán era algo así como tomar algo que es tuyo, que puede ser parte de tu ganado, parte de tu cosecha, parte de tu casa, parte de tu dinero, y dedicarlo al templo. Y la idea que había en la ley de Moisés sobre el corbán era que lo que tú ofrecieras a Dios como corbán, nadie lo puede tocar. Es decir, ya no se puede utilizar para otra cosa. Los fariseos amaban la ley de Moisés, pero amaban la ley de Moisés tratando de derivar de ella las bendiciones de Deuteronomio 28, que básicamente son bendiciones de prosperidad. Si usted lee Deuteronomio 28, usted se encuentra con que de lo que se habla ahí es de mucha abundancia. Por ejemplo, no vas a perder una sola cría de tus ganados, no vas a perder una sola cosecha. Vas a tener tanto dinero, pero tanto dinero, que otros van a tener que pedirte prestado a ti. Tú jamás tendrás que pedir prestado. Entonces, como estos estaban enamorados de la prosperidad, ellos querían tener dinero, ellos querían anticipar de alguna manera la prosperidad que les prometía la ley de Moisés, pero al mismo tiempo querían ser supuestamente fieles a la ley de Moisés. ¿Sabes qué se inventaron con el tema del corbán? Imagínate una persona que tiene sus papás enfermos. En aquella época no había ningún tipo de seguro social, no conocemos que hubiera ningún Medicaid o cosa parecida en el siglo I. Entonces, ¿qué pasaba? Que los papás dependían de los hijos. Pero imagínate un fariseo que tenía a los papás enfermos.
Como él tenía que cubrir todos los gastos de los papás ancianos y enfermos, se le iba en eso su dinero. Y ellos eran amantes, pero muy amantes, como los escribas, tremendamente enamorados del dinero. ¿Por qué amaban tanto el dinero? Porque el dinero era el resumen de las bendiciones de Deuteronomio 28. Es decir, al que Dios ama, Dios le da muchísimo. Y por consiguiente, nosotros queremos experimentar el amor de Dios, que significa experimentar mucha abundancia. Entonces, ¿qué hacías? De esto se dio cuenta Cristo y Cristo lo denuncia en el Evangelio. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Tengo papás enfermos, pero si me pongo a gastar dinero en ellos, me quedo sin nada. ¿Sabes lo que se inventaron estos tipos? Declaraban corbán el dinero con el que iban a ayudar a los papás. Entonces, el dinero con el que yo pudiera ayudarte, mamita, papito, yo te quiero mucho, mi mamita, mi papito, yo te quiero inmensamente, pero es que resulta que el dinero con el que yo te podía ayudar es corbán. Y como el dinero es corbán, yo no lo puedo gastar en ustedes porque es dinero para el templo. Y entonces el papá decía, bueno, pues entonces dalo al templo. No es que lo estoy administrando yo. Entonces te das cuenta de cómo en los fariseos se daban tres cosas. Primero, una arrogancia porque se creían superiores. Eso es lo primero que tenían ellos. Segundo, unos niveles absurdos de exigencia. Tercero, ahí estamos ante el origen de la hipocresía. Era tan alta la exigencia que era una exigencia ficticia porque dependía de tradiciones humanas. Era tan alta la exigencia que ellos jamás hubieran podido llegar ahí, entonces se volvieron hipócritas. Primero, arrogantes. Segundo, hiperexigentes. Tercero, hipócritas. Pero como de todas maneras se creían superiores a los demás y no estaban dispuestos a compartir con nadie, entonces eran crueles, eran indiferentes frente a la necesidad del prójimo. Pues ya te das cuenta, si eran capaces de negarle un pan al propio papá en necesidad, ¿qué le iba a suceder a las demás personas? Toda la teoría de los fariseos dependía de que todo el mundo les hiciera caso, porque recuerda lo que dijimos, el contrato entre Dios y el pueblo fue el contrato entre Dios y todo el pueblo, todo el pueblo. Ahora entra Cristo en escena. Y Cristo habla algo que era música en los oídos de los fariseos. El reino de Dios está cerca. Cuando Cristo decía el reino de Dios está cerca, los fariseos decían, por fin. Cristo sigue hablando, conviértanse, por fin. Hasta ahí, feliz acuerdo entre Jesús de Nazaret y los fariseos. ¿Dónde empieza el problema? Lo que estoy citando de las palabras de Cristo está en el capítulo 1 de San Marcos, porque Cristo dice, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean la buena noticia. Crean, creer. Eso no estaba en la ecuación de los fariseos, porque hay que creer. Es un contrato. Como tú contratas un plomero, como tú contratas un jardinero, o como te contratan si tú eres el jardinero. Yo no tengo que creer. Si yo voy a un almacén y pago lo que vale, por ejemplo, una motoniveladora, me dan mi motoniveladora. Yo no tengo que creer nada. Entonces, yo de que crean, creer qué, porque hay que creer. Creer una buena noticia. Creer, el verbo creer es supremamente extraño para los fariseos, como es supremamente extraño para toda persona que vive de una manera materialista y en forma de contrato. Yo no tengo que creer nada. Usted me paga y yo le doy el trabajo. O yo le pago y usted trabaja para mí. No hay nada que creer. Lo que hay es que vigilar que se cumplan los contratos. Esa parte les parecía muy, muy rara. Cristo hacía milagros maravillosos. Bien, está bien eso. Que haga milagros, ok, eso sirve.
No hay problema con eso. Pero hay un problema con esto. Los fariseos empezaron a espiar a Jesús de Nazaret y se dieron cuenta que Jesús no le decía a la gente de esa manera frenética y obsesiva que ellos sí lo hacían. Jesús no le decía a la gente, y tienen que cumplir la ley. No, él no dijo eso. Y además hay una frase rarísima de Cristo que todavía hoy es difícil de entender, una frase que está en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, una frase rarísima donde Cristo dice lo siguiente: yo no he venido a abolir la ley. Hasta ahí felices los fariseos. Pero ahora Cristo dice esto otro. Cristo dice, el que cumpla y enseñe los mandatos de la ley, ese será grande en el reino de los cielos. El que no los cumpla será el último en el reino de los cielos. Como ustedes no pertenecen a la secta de los fariseos, creo, ustedes no le notan nada raro a esa frase, pero por favor métanse en la mente de un fariseo y díganme cómo se oye esa frase. Se la voy a repetir. El que cumpla y enseñe lo que manda la ley será grande en el reino de los cielos. El que omita, el que no cumpla o no enseñe lo que manda la ley será el último en el reino de los cielos. ¿Qué tiene de raro esa frase? Piénselo mientras aquí tomamos un sorbo. ¿Sabes lo que tiene de raro? Que un fariseo jamás hubiera dicho esa frase. Un fariseo hubiera dicho, el que no cumpla o no enseñe la ley es un maldito y está excluido y tiene que condenarse. Jesús no dijo que tenía que condenarse, dijo, será el último en el reino de los cielos. ¿Qué significa esa frase? Que incluso la persona que no ha sido capaz con la ley de Moisés, y esos somos todos los que estamos aquí, porque aquí me dijeron que Radio María había convocado a un sector de pecadores. Entonces, nosotros somos de la gente que no ha podido cumplir todo lo de la ley de Moisés. Quedémonos solamente con los 10 mandamientos. ¿Quién de nosotros podrá levantar la mano y decir, yo he cumplido todo? Yo por lo menos no podría levantar mi mano. Pero ¿qué dice Jesús? Que la persona que no cumpla todavía tiene cupo. Y eso les fastidiaba a los fariseos. ¿Cómo así que tiene cupo si no cumplió? Entonces ellos sentían que Jesús era un infiltrado, que Jesús era una trampa. Porque si la gente empezaba a seguir a Jesús, no se iban a obsesionar como ellos decían que había que estar obsesionado con cumplir el contrato. Esa es la razón del odio de los fariseos y de los escribas contra Jesús. Los fariseos y los escribas decían, este tipo no puede venir de Dios. Este tal Jesús de Nazaret no puede venir de Dios. Y la razón por la que sabemos que no puede venir de Dios es porque no está diciendo que toca cumplir todo lo que nosotros decimos que toca cumplir. Y acuérdense que ellos afirmaban como obligatorio no solo lo de la ley de Moisés, sino también lo que les habían enseñado los escribas. Eso lo llama Jesús puras tradiciones humanas. Entonces, ¿cuál era el problema? Volvamos a los celotas. ¿Cuál era el problema de los celotas? Que tenían decepción, se decepcionaron de Jesús. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Es muy difícil el camino que hemos recorrido, pero estas cosas es bueno escucharlas una vez en la vida, ¿eh? ¿Cuál era el problema grande de los fariseos? Que ellos empiezan a ver que, como dice la Escritura, muchos discípulos que ya tenían los fariseos empezaron a irse de ellos para irse donde Jesús. Porque el mensaje del amor, de la misericordia, de la gracia que predicaba Jesús, era un mensaje que cautivaba. Además, Jesús enseñaba con autoridad, nos dice la Escritura. Capítulo 7 de San Mateo. De tal manera que si tú hablabas con un escriba, te salía con una bibliografía. Tú hablabas con un escriba y le hacías una pregunta, ¿qué tengo que hacer aquí? Y él te decía, mira,
de acuerdo con tal rabino hay que hacer esto, y de acuerdo con este otro hay que hacer esto, y lo que dice este texto es tal cosa, y lo que dice el profeta es tal cosa, y lo que dice este salmo es tal cosa. La gente quedaba perpleja, la gente no sabía hacia dónde avanzar, porque el lenguaje de los escribas era el lenguaje de la pura erudición, pero no había algo que les mostrara el camino. En cambio, Cristo hablaba claramente, como por ejemplo se nota en el Evangelio del día de hoy, el que se leyó hoy en la misa. El que se case con una mujer divorciada le hace cometer adulterio. Ese era el estilo de Jesús. Jesús hablaba directo, hablaba claro, hablaba rotundo. A Jesús se le entendía. Tú tal vez puedes sentir que Jesús te está dando una bofetada, pero es una bofetada que te deja bendecida la mejilla. Ese era Jesús, ese es Jesús. Entonces, ¿cuál fue el problema finalmente? Resumiendo toda esta historia, pero les repito, esta es una historia que uno tiene que oír por lo menos una vez en la vida. ¿Cuál fue el problema de los escribas y fariseos? Se llama envidia. Estaban perdiendo todo su trabajo, todo su esfuerzo y todos sus discípulos, porque la gente se iba con Jesús. Envidia. ¿Y cuál era el problema de los saduceos y de los herodianos? Los saduceos eran la gente que vivía mucho mejor, eran la casta sacerdotal, vivían en Jerusalén, sabían cómo manejar el tema de las donaciones del templo para hacerse con buen dinero. Siempre será una tentación de los sacerdotes, lo han dicho muchos papas. El último, pues el Papa Francisco nos ha hablado a los sacerdotes de esa manera. Cuidado con enamorarte del dinero, porque vas a terminar traicionando tu vocación. Entonces los saduceos tenían una vida supremamente cómoda. Los saduceos estaban muy bien, pero muy bien. Pero no era solamente un tema de dinero el de los saduceos. Los saduceos estaban bien, no solo, pues, como dicen en inglés, well off. No es solo que estuvieran well off. El tema de ellos es que ellos estaban seguros. No solo es que estuvieran bien, sino que ellos estaban seguros. Eran la gente que tenía unos manejos políticos increíbles. Sabían cómo manejar la cosa con Pilato, cómo manejarse con Herodes. Sabían cómo mantener el contrato. Y cuando los romanos les dijeron, cuidado con una revuelta, cuidado con una revuelta, ellos respondieron rápidamente y organizaron su propia policía. Los saduceos organizaron su propia policía en el templo para controlar que el templo, que era el lugar más candente de la época, no fuera foco de rebeldías. O sea que eran supremamente inteligentes, o más que inteligentes, eran astutos. Eran astutos para conservar lo suyo, eran astutos para conservar sus privilegios, eran astutos para cuidar sus intereses, eran astutos para moverse como peces en el agua en un entorno político supremamente complicado. Esos eran los saduceos y esos eran los herodianos. Se llaman herodianos los que de alguna manera estaban cerca de la corte del rey. Por favor, pone comillas a ese rey, porque no era un rey verdadero, era un rey impuesto, era un impostor, el rey Herodes. Entonces, herodianos y saduceos, finalmente, ¿qué era lo que tenían? Pues lo que tenían era miedo. No alarguemos más esta historia. Ellos tenían miedo de perder su seguridad, de perder sus privilegios, de perder sus ganancias. Ese miedo aparece muy claramente en esa palabra que dijo uno de ellos, Caifás. ¿Qué dijo Caifás? Estaban discutiendo qué había que hacer con Cristo en el Sanedrín. Y de repente Caifás dijo, esta es una expresión muy judía, ustedes no entienden nada. Ustedes no entienden nada, no se han dado cuenta que es preferible que muera uno por todo el pueblo y no que perezca el pueblo. Van a venir los romanos y van a acabar con el lugar santo. ¿Cómo se llama eso? Se llama miedo. ¿Qué era lo que tenían saduceos y herodianos? Tenían miedo. Entonces cerremos la segunda parte de esta enseñanza. La segunda parte de esta enseñanza es qué pasó con los grupos que vivían en el tiempo de Cristo. Y hemos encontrado que los celotas tenían decepción. Hemos encontrado que fariseos y escribas tenían envidia. Gracias por responder, señora. Por favor, un premio para la señora cuando termine la reunión. Entonces, fariseos y escribas tenían, y saduceos y herodianos tenían. Eso es. Entonces, los saduceos y los herodianos veían en Cristo una amenaza. Ellos decían, si este movimiento sigue creciendo,
Y si empiezan a proclamar a este señor como rey, vamos a tener problemas con Herodes, que es el rey. Ya sabemos que era un rey de mentiras, pero es el rey, el que de facto funcionaba como rey. Y vamos a tener un baño de sangre espantoso. Pero lo peor no es Herodes, lo peor es la pelea que se va a armar con Pilato. Nosotros no podemos tolerar que la gente lo siga viendo como rey a él. ¿Te acuerdas cuando entró Jesús en lo que nosotros celebramos el Domingo de Ramos? ¿Qué era lo que decía la gente? Hosana al Rey de Israel. Esa era la peor pesadilla. Worst nightmare come true. Lo peor que podía suceder. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que este tipo se declara rey? Era lo peor que podían oír. Pero había algo peor todavía. Cristo predicaba la resurrección. Acuérdate que en el capítulo 6 de San Juan, para las 8 personas que siguen tomando apuntes, en el capítulo 6 de San Juan nosotros encontramos que Jesús dice, y yo lo resucitaré en el último día. Y Cristo estaba predicando la resurrección y a los saduceos pocas cosas les causaban tanto terror como que se hablara de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque los más valientes guerreros de la época de los macabeos eran la gente que creía en la resurrección. El que cree en la resurrección está dispuesto a hacerse matar porque sabe que tendrá vida. Para los saduceos no creían en la resurrección. Como muchos judíos de hoy no creen que haya nada después de la muerte. Esa es la situación del judaísmo actual. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que estos saduceos y estos herodianos tenían terror de que Cristo se declarara rey, y sí se declaró rey, o mejor dicho, admitió que lo proclamaran rey. Y Cristo dijo, si estos no aclaman, aclamarán las piedras. O sea, es un hecho incontestable. Y Cristo predicó la resurrección. Cerramos entonces. ¿Cuáles son las 3 palabras que resumen el rechazo a Cristo en los evangelios? La primera palabra es decepción, la segunda palabra es envidia y la tercera palabra es miedo. ¿Qué tienen en común esas 3 palabras? Esas 3 palabras, si tú las examinas bien, tienen en común que son distintas formas que tenemos los seres humanos para proteger nuestro pequeño imperio, para proteger nuestro ego. ¿Sabes que cada uno de nosotros tiene una cosa que se llama ego? Y muchos de nosotros hemos vivido de una manera egolátrica. Muchos de nosotros hemos vivido alrededor de nuestros intereses. Hay gente que alimenta su ego, por ejemplo, llenándose y llenándose de dinero, o llenándose y llenándose de poder, o llenándose y llenándose de o cualquier cosa. Y cuando tu ego empieza a alimentarse, seas hombre o mujer, seas joven o viejo, seas extranjero o nacional, no me importa, no tiene nada que ver. Cualquier cosa que tú seas, si tú empiezas a alimentar tu ego, ¿sabes lo que sucede? Que tú empiezas a crear un imperio. Entonces, ¿en dónde está el problema si nos vamos a la Biblia? ¿Qué tienen en común la decepción, la envidia y el miedo? Tienen en común que son expresiones de un ego que se siente amenazado. Escribe eso que te conviene. Es decir, la enseñanza de la Biblia es que uno finalmente rechaza a Cristo porque uno siente que su imperio está siendo amenazado. Y ahora puedo decirte la frase de una manera más completa. Mi imperio está amenazado por el reinado de él. No hay espacio para 2 jefes en mi corazón. Yo no sé si ustedes sienten el escalofrío que yo siento cuando pronuncio estas palabras. No hay espacio para 2 jefes en tu corazón, ni en el mío. Entonces, si en tu corazón tu ego ha creado un imperio de ideas, un imperio de ideología, un imperio de procedimientos, un imperio de privilegios, si tu corazón ha creado un imperio y llega a Cristo, tu imperio se siente amenazado. Y cuando tu imperio se siente amenazado, tú no quieres que entre victorioso en su humilde asno. Tú no quieres que Cristo entre victorioso.
porque tú eres Jerusalén, una Jerusalén que Cristo quiere conquistar. Y si tu corazón te ha creado un imperio y tu dinero, tu imperio es de popularidad o tu imperio es de lo que sea. Y te voy a dar solo 2 ejemplos y pasamos, bueno, ya hemos entrado en la última parte de nuestra enseñanza. Te voy a dar 2 ejemplos. Un ejemplo que me parte el alma, ustedes no se imaginan cuánto, y por eso empecé esta reunión agradeciéndoles casi con lágrimas en los ojos, que ustedes oren por mí y por todos los sacerdotes. Un imperio que yo he visto crecer es el imperio de la popularidad. Yo he visto sacerdotes que se han ido al abismo por ser populares, o mejor dicho, por no perder su imperio de popularidad. Por eso cuando la gente me dice a mí, ¿cuántos seguidores tienes? Pues a fecha de hoy en YouTube estoy como en 560 y algo mil seguidores en YouTube y 130 y algo mil en Instagram. Y bueno, por ahí van las cifras, algo más de 100,000 en Facebook. Tampoco es tan grande, no es tan grande. Pero ¿saben cuál es el miedo que a mí me da de eso? El miedo está en que uno se enamore de eso. Y el miedo está en que uno empiece a obrar dependiendo del público, dependiendo del auditorio. Es que cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, me marcó mucho ver conciertos de grandes cantantes. Y un día, que para esto no se necesitaba demasiado análisis, me di cuenta que un cantante no canta lo que él quiere. Un cantante canta lo que el público quiere. Y ese es el miedo con los sacerdotes ultrapopulares. El sacerdote superpopular, vamos a decir que yo soy popular, pero hay sacerdotes que son ultrapopulares. Por favor, a los que vean ustedes ultrapopulares, oren más por ellos, así como también oran por mí. Gracias por cada oración, repito. Eso es vender uno a Cristo por no perder su imperio. Porque resulta que las enseñanzas de Cristo siguen siendo antipáticas. Ustedes se imaginan lo que es tener 3 millones, 5 millones de seguidores y repetir la frase de Cristo, la misma que yo cité hoy en esta predicación. El que se casa con una mujer divorciada la empuja al adulterio. ¿Usted cree que esa frase es popular? ¿Usted cree que eso es fácil de decir? Mucho más fácil es decir, no, mira, no pasa nada, Dios nos entiende a todos. ¿Tú crees que es fácil decirle a una persona que tiene una severa tendencia homosexual, decirle a esa persona, lo que Dios quiere para ti no es que consigas tu pareja de tu mismo sexo? Eso no es lo que Dios quiere para ti. ¿Tú crees que eso es fácil decirlo? Sabiendo que muchas personas inmediatamente te van a calificar sin haber oído más argumentos ni más cosas que tú les puedas decir, te van a calificar de enemigo de la raza humana, atrasado, dinosaurio, anacrónico, inquisidor. Y como resulta que yo pertenezco a esta comunidad que se llaman los dominicos, que fuimos los que empezamos la Inquisición, entonces, ¿qué me toca a mí? Cuando yo llego a un edificio siempre tengo que ver cuántas puertas de salida hay. No es fácil. Entonces, cuando uno se vuelve muy popular, uno crea un imperio. Y mi imperio pueden ser 2 millones de seguidores o 10 millones de seguidores. Ese puede ser mi imperio. Y cuando yo hago mi propio imperio y en ese imperio me siento fuerte y llega Cristo y me dice, ¿vas a enseñar lo que yo mandé o qué vas a enseñar? Ahí es donde está el punto. ¿Vas a enseñar aquello que a mí me costó la sangre o qué vas a enseñar? Y hay un momento en el que el sacerdote popular tiene que decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si enseño lo que Cristo manda, pues voy a perder 500,000 o 1,000,000 de seguidores en una tarde. ¿Qué hago? Cuando Cristo amenaza mi imperio es cuando uno le da la espalda a Cristo, porque uno no quiere perder la popularidad que tiene, uno quiere perder el dinero que tiene. Uno quiere perder el poder que tiene. Es decir, uno cae en lo que la Biblia llama fornicación, uno fornica con el pecado. Así como la persona que fornica se une, por ejemplo, a un hombre con el que no debería unirse, o a una mujer con la que no debería unirse. Esas son 2 formas muy típicas de fornicación, pero hay más. Así como en la fornicación uno se une a quien no debería unirse, eso es lo que hacemos con el pecado.
Y uno empieza a fornicar con el poder, y uno empieza a fornicar con el dinero, y uno empieza a fornicar con la popularidad. Y uno está tan unido, y uno está tan a gusto con su popularidad que cuando llega a Cristo y dice, vas a decir esto, así tengas que perder 10 millones de seguidores, la persona dice, eso no va a suceder. Y preferimos excluir a Cristo. Y eso es lo que nos saca del amor de Cristo. Eso es lo que nos saca del amor de Cristo. Que preferimos nuestro imperio. Eso es lo que nos saca. Eso es lo que destruye el reinado de Cristo en ti. Y cuando el reinado de Cristo decae, cuando el reinado de Cristo se acaba en ti, entonces tú sientes, ahora sí reino yo. Eso crees tú. Deberías darte la vuelta y ver a un horrible ser que se suele describir con cuernos y con ojos de fuego y con aliento de azufre y con una risa asquerosa que te repite, sigue, sigue, hijo mío, sigue, 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 que ya eres mío, sigue, sigue. Y uno cree que reina, uno cree que reina. Uno está sirviendo a Satanás. Uno está sirviendo a Satanás, así de sencillo. Entonces ahora entendemos dónde está el obstáculo. El obstáculo está en que uno hace imperios. ¿Y los imperios quiénes los hacemos? Los hombres, las mujeres, los adultos, los adolescentes, los niños, los ancianos, los enfermos, los sanos. Todos, todos. Porque esa capacidad nuestra para hacer imperios proviene finalmente de una raíz pútrida que está en cada uno de nosotros y que es la raíz que viene del pecado original. Y uno pone todo su valer en eso. Uno pone todo su valer en que yo estoy haciendo mucho dinero. Uno pone todo su valer en que mira cómo me aplauden. Uno pone todo su valer en que tengo muchísimos amigos. O como aquel rico del Evangelio de Lucas, uno pone todo su valer en que tuve una gran cosecha y tengo bienes asegurados para muchos años. Y Cristo le repite a esa persona necio, esta noche te pedirán tu alma, ¿de qué servirá lo que has acumulado? ¿Tienes 15 millones de seguidores? ¿Tienes 150 millones de seguidores? ¿Tienes 1.500 millones de seguidores? ¿Cuál de ellos te va a salvar de la muerte que viene esta noche para ti? Ese es el lenguaje de Cristo. Pero es un lenguaje que muchas personas no quieren oír. No quieren oír. Entonces ahí entendemos que el mensaje de la Biblia sigue siendo actual para nosotros, porque el problema que ellos tenían, en el fondo es el mismo problema de nosotros, aunque en nosotros no sea exactamente de la misma manera. Pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Y el problema que el hombre tiene? Pues el nombre que tiene ese problema es que también nosotros hacemos imperios. O sea que es tu imperio o el reinado de Cristo. Ese es el resumen. Tu imperio o el reinado de Cristo. Y tu imperio puede parecer muy bonito. Y tu imperio puede parecer que eres un benefactor. Si hay una palabra a la que yo le tengo alergia y tengo razones, pero no las puedo explicar hoy, porque nos están enviando señales subliminales de que hay que terminar. Si hay algo que les puedo asegurar, amados hermanos, es que nosotros creamos imperios, cada uno de nosotros, y no soportamos que alguien venga a quitarnos nuestro imperio. Y ahí viene la respuesta, la pequeña conclusión de esta enseñanza, después de nuestro recorrido bíblico y la aplicación práctica. Entonces, ¿cuál es la única manera de experimentar siempre, siempre, siempre el amor de Dios? Hay una frase que me encanta. Si yo me rindo, si Cristo me vence, yo gano. Quédate con esa última parte. Y escribe lo que te conviene. Si no lo escribes, grábatelo, por favor. Si vienes, por ejemplo, con tu esposa, díselo a tu esposa, porque las esposas no olvidan nada. Había un señor casado que hablaba de su hard disk. Su hard disk era su esposa.
Entonces, las esposas no olvidan nada. Dile a tu esposa eso, te repito la frase. Si Cristo me vence, yo gano. Porque si Cristo me vence, mi imperio, ya saben quién está detrás de esos imperios de egoísmo. Si Cristo me vence, mi imperio se rompe. Cuando mi imperio se rompe, queda la pelea entre Cristo y las tinieblas, y gana Cristo. Y cuando Cristo gana sobre las tinieblas y mi imperio no existe, entonces yo me convierto en oveja de Cristo. Yo me convierto en oveja de su rebaño. Y hay dos pensamientos preciosos. Uno es de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo tiene una frase así, de esas que Dios le regaló. Ustedes saben que Crisóstomo quiere decir boca de oro. San Juan Crisóstomo tiene una frase preciosa. Dice él, muchas veces nos sentimos tentados de volvernos lobos en un mundo agresivo, inhóspito como este. Uno a veces quiere volverse lobo. Y dice San Juan Crisóstomo, no te vuelvas lobo. Cristo no pastorea lobos. Quédate como oveja, pero oveja de Cristo. Y eso es lo que hace Cristo. Cristo desarma mi imperio. En mi imperio yo era un lobo. Yo era un lobo que caía sobre cualquiera. Y llené mercados, y llené estadios, y llené Twitter, y llené Facebook, y llené TikTok, y lo llené todo. Soy grande. Soy grande. Ese era mi imperio. Cristo destruyó mi imperio. Cuando Cristo destruyó mi imperio, yo descubrí que yo no era ningún lobo. Yo descubrí que yo era una oveja. Ahora soy oveja de Cristo. Y Cristo pastorea ovejas, dice San Juan Crisóstomo. Cristo no pastorea lobos. Y la otra frase, que tuve que aprendérmela porque me encanta, porque me enamora, porque me llega al alma, es de Nuestra Señora, la bendita Virgen María, la que inspira todo lo bueno, la que apoya todo lo bueno. Bendita sea la Madre de Dios. Mira la frase de María, Idu Gedule Curie, Ecce Ancilla Domini. Aquí está la esclava del Señor. Ese es el camino para abrirse al amor de Dios. Me rindo ante ti, tú ganas. Dile hoy, vamos a tener al Santísimo Sacramento en unos minutos. Dile a Jesús, dile, me rindo, tú ganas. Dile eso. Entrégale ya tu imperio antes de que sea demasiado tarde. Entrégale tu imperio. Ese imperio que tú dices, pero ¿y cómo yo? Padre, si yo soy una jovencita que además pesa 54 kilos y toma jugo verde. ¿Cómo puedo tener un imperio yo? Y mamita, usted supiera todos los imperios que ya tiene. También las niñas de 52 kilos también tienen sus imperios. Ahora, si usted está en el orden de 280 a 300 libras, probablemente tiene un imperio muy grande. Ríndete. Ahora que lo veas, ríndete. Ahora que lo tengas ahí, ríndete. Cuando lo veas ahí, ríndete y dile, Señor Jesucristo, tuyo soy y tuyo quiero ser. Señor Jesucristo, me rindo ante ti. Eso fue lo más grande, la mejor decisión que tomó San Agustín, probablemente la mejor inteligencia que conoció el primer milenio cristiano. Esa fue la tremenda decisión que tomó San Francisco de Asís, a quien recordábamos al principio de esta predicación. Él se rindió. Ríndete tú ante él. Entrégale tu imperio. Pequeño o grande, entrégaselo. Tú descubrirás que cuando le entregas tu imperio, él vence a lo que tenía poder sobre ti. Y cuando él vence a lo que tenía poder sobre ti, tú eres oveja de su rebaño. Y mira lo que dice Cristo, y con esto termino. Mi Padre me ha dado las ovejas y nadie las arrebatará de mi mano, nadie. Tú eres oveja de Jesús y nadie te va a quitar de la mano de Jesús, que es el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Nadie te va a sacar de ahí, pero es necesario que te rindas y te reconozcas oveja de él. Ponte de pie un momento para una pequeña oración. Cerramos esta enseñanza y nos preparamos para la adoración con el Santísimo Sacramento.
Jesús, Rey de Reyes, Jesús, Señor de Señores, Jesús, buen pastor, amigo de mi alma, Jesús, primer paráclito, Jesús, abogado, defensor de mi corazón, Jesús que intercedes ante el Padre en favor de cada uno de nosotros. Jesús, apiádate de mí y apiádate de esta asamblea. Jesús, toma mis manos y derrama bendiciones de tu poder sobre este pueblo, sobre estos hombres amados, sobre estas mujeres hermosas, hermosas con tu hermosura, bendecidas por ti. Bendice a estas mujeres, bendice a estos hombres. Haz que nuestra derrota sea nuestra victoria, así como tu cruz que parecía fracaso fue tu mejor triunfo. Hoy, Señor, hoy queremos entregarte nuestras armas, hoy queremos entregarte nuestro imperio, hoy queremos entregarte todo lo que tenemos y somos. Hoy, Señor, hoy nos gozamos de ser tuyos. Por favor, repiten después de mí. Señor Jesucristo, tuyos somos y tuyos queremos ser. Piensa lo que estás diciendo y mientras lo vas diciendo, renuncia a cualquier imperio de dinero, de afecto, de popularidad, de poder. Renuncia a todo y prepárate para postrarte gozosa ante Él, para decirle, tú eres el Rey de mi alma. Repiten después de mí, por favor. Señor Jesucristo, tuyos somos y tuyos queremos ser. Por último, Señor Jesucristo, tuyos somos, tuyos queremos ser. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.